El Ministerio Evangelístico Desde lo Último presenta al Reverendo Héctor Ferreira con un mensaje que encenderá y transformará su vida. Acerca del hambre que va a venir. Y por eso le digo que quizás el domingo, con toda la iglesia y justo estamos de campaña, como una advertencia, hermano. Por eso empezamos con este texto. En el hambre te salvará de la muerte. Y recuerdo que en muchas ocasiones le dije a usted, no sé de la forma en que va a venir el juicio. ¿Se acuerdan cuando algunos años atrás, unos cuantos años atrás, hablaba de la espada? Quizás a alguno de ustedes que están aquí hasta se reían a lo mejor de ese mensaje. Quizás. Porque le pasó a siervos. Recuerdo que durante 8 meses yo no lo quise predicar más porque me daba vergüenza. Y luché con el Señor. Y pregunté al Señor siempre, Señor, ¿cómo va a venir la espada? ¿Cómo va a venir la espada? ¿Cómo se va a manifestar? ¿Va a haber guerras? ¿Va a haber hambre? ¿O va a haber enfermedades? Y de una manera u otra, en algunas ocasiones yo le dije a ustedes, me parece que mi corazón está indicándome algo pasa, como que en la zona nuestra va a haber un juicio de hambre. Y aparentemente nosotros estamos libres de la guerra y de cosas que están pasando en otros lugares. Pero estando con el Señor, me vino a mi corazón fuerte esta palabra, hambre, hambre. Y por eso yo empiezo con ese texto de Job, para que usted tenga confianza. Porque nosotros, aún sabiendo, tenemos la promesa del cuidado del Señor. Y el pastor Fernando el miércoles pasado habló y contó de un sueño, de una visión, de la crisis. No dijo esto, porque el hermano no vio esto, pero que los creyentes iban a estar bendecidos y prosperados y los creyentes iban a dar. Y que el fuego, algo iba a suceder. Pero vino tan fuerte la palabra, mire, que ni siquiera yo he preparado esto. Estoy hablando algo que vino a mi corazón. Y le dije, Señor, ¿cómo preparo esto? Y el Señor me dijo, ¿para qué lees mi palabra cada día? Yo te voy a traer. Y me empezó a decir, me empezó a hablar de los hambres. Y me empezó a dar, así que agarré y empecé acá y acá y acá y acá y acá. Pero la palabra fue tan fuerte que yo no me atrevo a predicar algo y hablar de algo sin antes tener la convicción en mi espíritu. No me muevo, hermano, por lo que yo leo, por lo que siento. Hay algo que viene fuerte y yo eso lo voy a hablar. A mí no me conmueve escuchar el mensaje de un predicador y ahí después voy. No soy un pastor así. Casi a veces no he sido movido. Ustedes saben, no he sido movido cuando pasó una ola de tal cosa y de tal cosa. Yo me he mantenido en lo que Dios me dice en mi corazón. Pero hoy tengo en mi corazón hambre. Y vamos a ver. Como años atrás yo aparecí como un loco, tenían un pastor loco diciendo la espada viene y nada sucedía y ahora mire todo lo que estamos. Pero para que usted tenga un poquito más de confianza en las promesas del Señor, dice la palabra, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Eso es lo que dice el Salmo 34, verso 10. Cuando la Biblia habla de leoncillos, en el hebreo significa los poderosos. Los poderosos van a tener hambre. Pero aquellos que buscan al Señor, la promesa del Señor es no van a tener falta de ningún bien. Pero la llave
La llave para que esa promesa se cumpla es los que buscan a Jehová. Los que buscan a Jehová, no los que Dios les busca, sino los que buscan a Jehová. Dios busca un hombre para que haga intercesión. Es verdad que Dios busca un hombre. Es verdad que Dios recorre la tierra para mostrar su poder, pero en favor de los que le temen. Ahora la Biblia dice que los que le temen son los que le buscan. Y la palabra dice que los que le buscan no tendrán falta de ningún bien. Pero la Biblia previo a eso dice, los poderosos tendrán necesidad, tendrán hambre. Y usted puede buscar, a ver alguien que me ayude para compartir, Salmo 37, 19, por favor. Mire, yo estoy sacando del horno esto que le digo a usted, porque no tengo nada, ni escrito nada, yo camino en la palabra. 37, 19, por favor. ¿Qué dice, Carlito? En su palabra dice, conoce Dios los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Dios conoce nuestros días. Pero dice, no serán ¿qué? ¿En qué tiempo? En el mal tiempo. No serán avergonzados. ¿Y en los días de qué? Serán. Ahora fíjese, hermano, porque a veces nosotros tenemos la tendencia a creer en el pensamiento positivista y algunos tienen la idea del gnosticismo, de la ciencia cristiana. Creen que no van a pasar por mal tiempo. Hay algunos creyentes que no van a pasar, dice, no vamos a pasar nosotros por mal tiempo. Usted no puede pasar por mal tiempo porque usted es creyente. Sin embargo, acá dice Dios, yo conozco los días de los perfectos. Su heredad va a ser para siempre. Y en el mal tiempo, dice el Señor, vos no vas a ser avergonzado. Y dice también la palabra de esta manera, y en los días de hambre serás saciado. Ahora fíjese, para que usted tenga en su memoria y después usted lo pueda meditar, para que usted pueda, voy a caminar en la palabra conforme a lo que tengo en mi corazón. Cuando Job habla y dice que te librará de la muerte en los días de hambre, tendríamos que traer un poquito de ilustración o pedirle al pastor Fernando que nos muestre. ¿Se acuerda de una de nuestras conferencias? Creo que 2 conferencias atrás. Nos diste un logo con un buitre esperando para comer una criatura, que fue una propaganda, una foto que ganó premios en el mundo y la prohibieron, porque es una realidad. Miles de personas. Y aún se calcula que más de la población mundial en este momento está en una crisis, más de la mitad, está en una crisis de hambre. Qué interesante. Dios dice, serás librado de la muerte en el tiempo de hambre, a través de Job, lo que pasó ahí. Luego dice Dios, los poderosos hijos van a tener necesidad, pero vos no vas a tener falta de ningún bien. Y vuelve a decir, yo conozco tus caminos, yo conozco tu vida. Y yo te prometo que tu heredad va a ser para siempre. Pero te digo algo, en el tiempo de hambre, en el tiempo malo, no vas a ser avergonzado. Nosotros no solamente debemos tener los textos buenos de la palabra, sino deducir. Toda la palabra son textos poderosos y buenos, sino deducir. Dios dice que el perfecto, que tiene una heredad permanente, va a pasar por tiempos malos pero sin vergüenza. No va a ser avergonzado. Ahora vamos a ver, porque algunos dicen, no puede ser. Yo soy un hombre de fe y bueno, esa fe te va a servir para ese tiempo para que puedas ejercer y recibir los milagros del Señor. Yo soy fiel a Dios, yo he sido fiel a Dios, yo he cumplido. Te felicito, hermano. Como hombre fiel y mujer fiel en los tiempos de necesidad no serás avergonzado. Pero ¿qué del que no ha sido fiel? ¿Qué del que retuvo? ¿Qué del que guardó? ¿Qué del que mezquinó? Me preocupa a mí eso. ¿Qué de aquel que se burló de las promesas del Señor? ¿Qué de aquel que nunca aprendió a sembrar y a esperar? Quizás este es el tiempo
en que muchos vamos a ver una cosecha increíble de parte del Señor. Y vamos a Génesis, hermano, vamos al libro de Génesis. Y caminemos allí con aquel hombre que por causa de su esfuerzo, lo que sea, todo lo que hizo y consagró, fue justificado. Y se le llamó el Padre de la Fe. Y según la palabra del Señor, encontramos a ese hombre en un tiempo de hambre. Un hombre de fe, pero que la palabra lo muestra y lo declara. Pero sin embargo, ese hombre de fe vivió en un tiempo de hambre. No todo el tiempo. Llegó un día que el hambre vino. Y la Biblia dice que en medio de ese hambre, este varón descendió a Egipto. Fíjese, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Génesis 12:10, alguien que lo busque y lo pueda leer nuevamente, por favor. Génesis 12:10, Fernando. Como un hombre que Dios lo empezó a bendecir, que Dios lo empezó a usar, que el Señor le recompensó, le contestó peticiones increíbles. De pronto, yo le recalco a este hombre porque este hombre falló en el tiempo de hambre. Aunque llegó a ser el padre de la fe, él falló en el tiempo de hambre. Y la Biblia dice que él descendió a Egipto. Y cuando él descendió a Egipto, él se encontró en problemas, tuvo que mentir, tuvo que decir, esta no es mi esposa. La entregó a su esposa para que pudieran, si tenían que pecar, él quería salvar su vida. No importa lo que pasó. Y la misericordia de Dios lo pudo sacar. La misericordia de Dios lo sacó. Dios habló que no toquen y distintas cosas. Y Dios lo saca en su misericordia. Ahora fíjese que encontramos que Dios no habla con él. Dios no habla con Abraham. En el tiempo de hambre no habla Dios con Abraham. Él no sabía qué hacer. Algo estaba pasando en la vida de Abraham y cuando usted lee el pasaje no hay un diálogo de Dios. No hay una charla. Él desciende a Egipto. Hay hambre y él se va a Egipto. Usted sabe que Egipto representa el esfuerzo humano, el reino de las tinieblas, el mundo. Y ahí se va, porque no hay diálogo de Dios. Y aun cuando sube, Dios en su misericordia lo guarda para que él no peque su esposa, no peque él. Y lo guarda, sube de Egipto. Y dice la palabra que vuelve al lugar donde él tenía que estar, vuelve a ubicar la tienda, pero cuando usted lee, todavía Dios no le sigue hablando, no le hablaba. Había un silencio que duró mucho tiempo, no tenía esa comunión que tuvo al comienzo. ¿Y sabe cuándo Dios le vuelve a hablar? Cuando él saca a Lot de su lado. Cuando él saca a Lot de su lado. Y me preocupa a mí que aquellos que todavía no pueden, los sentidos no están bien claros, no pueden oír la voz de Dios, no saben. Y cuando llegue el tiempo de la necesidad, posiblemente van a correr a Egipto, porque no tienen la directiva de Dios. ¿Por qué? Porque hay un Lot en su vida. Porque eso está cortando esa comunión con Dios para que Dios le diga, esto va a venir, esto va a suceder, hijo, esto va a pasar. Yo quiero que tú te cuides, quiero que tú hagas esto, quiero que tú siembres. ¿Por qué a veces personas no pueden entender el principio que Dios marcó de sembrar? ¿Por qué no lo pueden entender, hermano? Explíqueme, ¿por qué hay un Lot en su vida? No les deja oír la voz de Dios. No les deja oír que Dios dice, sembrá, porque si sembrás, yo voy a reprender al devorador y en el tiempo del mal no vas a ser avergonzado, vas a ser saciado. Pero no lo pueden entender, hay un Lot en su vida. Abraham lo tuvo. Pero cuando marchamos en la palabra, Abraham tuvo un hijo. ¿Cómo se llamó el hijo de Abraham? ¿Cómo se llamó? Y Isaac. También este hombre, el hombre que demuestra que Dios cumple la promesa. Cuando Abraham, hermanos, veía a Isaac, no solamente Abraham experimentó el Dios de las promesas, sino que cuando Abraham veía a su hijo, Abraham experimentó el Dios que cumple las promesas.
A veces nosotros tenemos que pasar tiempo. Dios nos ha prometido algo. Dios nos ha dado cosas. Y hay gente que a veces nos quiere apresurar y hasta dice, ¿cómo puede ser que Dios nos prometió esto y todavía no llega el tiempo? Esos son como de pronto la vida en un momento de Abraham en su vida, cuando dice, me prometiste, ya soy viejo y no viene la promesa. Y se apuró y metió la pata. A veces hay personas que nosotros hemos soltado una promesa y a veces no sabemos si decirla o no decirla, porque esas personas dicen, sí, pero usted habla y no pasa nada. Están en el tiempo en que Abraham estuvo dudando en su corazón y se hundió. Así son. Pero cuando él veía a Isaac, su hijo, él veía ahora con otra visión. Dios promete, Dios cumple. Isaac pasa exactamente por lo mismo. Fíjese, ¿quién puede leer Génesis 26:1, por favor? A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? A ver, 26:1. Guillermo. Hubo hambre. ¿Dónde hubo hambre? En la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, un rey de los filisteos, en Gerar. Abraham fue a Egipto. Su hijo fue a Filistea, los filisteos, a Gerar. Y dice, y se le apareció, ¿quién se le apareció? Y le dijo, no desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Gerar era el lugar de Dios. Era el lugar que Dios tenía planeado para que Isaac, el hijo de la promesa, pasara por esa tormenta en victoria. Pero ustedes ven que a su padre no se le aparece Dios. Lo libra a través de un sueño y esto y lo libra, lo saca y después le habla el Señor. Pero cuando él dijo, mirá, vos te va por acá, yo me voy por acá, era un tiempo increíble de hambre, de necesidad. Pero en este caso, cuando vuelve el hambre, la palabra del Señor dice que Dios le aparece a Isaac y le dice, no vayas a Egipto. Yo quiero que te quedes aquí en Gerar. Quédate aquí. Quédate aquí. Y cuando nosotros miramos todo el pasaje, usted lo puede meditar. Y usted puede mirar todo el capítulo 26. Y le voy a decir algo. Cuando uno en los tiempos más difíciles tiene la palabra del Señor, está en el lugar de Dios, como hablábamos el lunes con los obreros, de conocer la perfecta voluntad de Dios, que eso es lo más importante. Lástima a los obreros que no están, se están perdiendo algo precioso. Ya van 3 clases, pero van a entrar muy atrasados si vienen. Pero mire cómo Gerar era el lugar marcado por Dios para el tiempo de crisis. Y cómo Isaac pudo quedarse en Gerar. Él pudo quedarse en ese lugar. Ahora fíjese, hermano, parece que todo estaba en Egipto. La bendición estaba en Egipto. Para librarse del mal, del hambre que había llegado, había que ir a Egipto. Pero Dios le dijo a este hombre, no, tú no vayas a Egipto. Vos te quedás aquí en Gerar. Quedate con los filisteos. El hambre estaba tocando ese lugar. Pero cuando nosotros leemos el capítulo 26, la Biblia dice que Isaac, que se quedó en obediencia a la voz de Dios, que se quedó en el lugar que Dios quería que debía estar. La Biblia dice que él sembró y cosechó y fructificó y multiplicó en el tiempo del hambre. Lea el pasaje de la Escritura. Me impactaba. Yo le estoy diciendo esto así apresurado, porque lo leí hoy rápido, busqué conforme el Espíritu me decía, mirá, hubo hambre en tiempo de Abraham, hubo hambre en tiempo de Isaac y ahora vamos a seguir. Y ahí está la palabra. Y él decía, Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Fíjese lo que el Señor hizo con este hombre allí en Gerar. Pero él se quedó en el lugar
que Dios le dijo. Dice, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y abrió los pozos, dice que había abierto su padre Abraham, y todo lo que pasó en ese lugar. Y los siervos cavaron y hallaron pozos de agua. Los pastores de Gerar, dice, empezó a venir una prosperidad de una manera increíble. Todo lo que hizo, porque este varón se quedó en el lugar que Dios quería que se quedara. Y había mucho hambre. Se peleaban por el agua, se peleaban por los pozos. Lea el pasaje que es precioso, hermano. Se peleaban por los pozos de agua. Isaac, que estaba en obediencia a Dios, abría los pozos que su propio padre había cavado. Y la Biblia dice que venían y se lo quitaban, pero un día Dios le hizo abrir a él un pozo y fue tremendo la bendición. Pero él no se fue de Gerar. Dios le dijo, quédate en Gerar. Había hambre, se peleaban por el agua, se peleaban por los pozos, pero él se quedó y Dios lo bendijo. Pero no solo hubo hambre en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, también hubo hambre en el tiempo de ¿quién? ¿De quién? De Jacob. ¿Recuerda usted que hubo hambre en el tiempo de Jacob? ¿Sí o no? Pero ¿cómo va a haber hambre en el tiempo del hombre que hizo un pacto con Dios? Un hombre que hizo un pacto con Dios. Dios, yo hago un pacto contigo. Si vos me prosperás, todo lo que vos me des, yo te voy a dar el 10%. Negociante. El hombre más negociante de la Biblia, Jacob, el engañador, el usurpador, le robó la primogenitura al hermano, le robó la bendición, fue al suegro, tenía una visión increíble, una mente imaginativa. Él decía, bueno, todas las ovejas estas son para vos, las otras son para mí. No tenía nada, pero él tenía un poder creativo, como decíamos el lunes, mente creativa, mente sana, mente con una visión del cielo, y él podía crear. Pero él pasó también, a pesar de todas las bendiciones, un tiempo de hambre increíble. Y usted lo va a encontrar desde Génesis capítulo 41 hasta Génesis capítulo 50, aun cuando él ya está muerto. Usted lo va a encontrar que habla toda la historia del hambre. Está bien que habla de José y habla de Jacob, pero habla del hambre que hubo y todo. Ahora le voy a decir algo. Este hambre que estaba regido, que Dios sabía lo que iba a pasar, Dios estaba preparando a un hombre llamado ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? José. Ahí estaba un muchacho de 17 años, siendo preparado por el Señor. Y fíjese, Dios tenía un plan. Ese muchacho fue traicionado, vendido. Sus hermanos lo entregaron a los mercaderes hasta que llegó a Egipto. Allí llegó a Egipto, fue a la cárcel, esto, lo otro. Un montón de cosas le pasaron. Pero donde este hombre iba, en medio de la tristeza y en medio del dolor, había alguien que le acompañaba. Era Dios. Dios estaba acompañándole porque todo lo que él tocaba prosperaba. Todo el encargo que se le daba no iba para atrás. Un hombre con la presencia de Dios. Un hombre que todo lo que infunde, todo lo que toca es transformado, es prosperado. Y qué interesante sería hablar un poquito de eso. Si la gracia de Dios está en nuestra vida, de tal manera que nosotros podamos transformar las cosas o los lugares por causa de la presencia de Dios a nuestro lado. Pero no es el tema. Ahí está José siendo preparado por Dios. Porque un hambre en la eternidad de Dios, Dios sabía que iba a llegar. José nunca sabía de ese hambre. Jacob tampoco sabía de ese hambre. Ellos estaban viviendo una vida y bendecido, muchos hijos, lo otro. Pero de pronto un día el celo llenó el corazón de los hermanos, lo vendieron, lo traicionaron, le mintieron al padre, un montón de cosas. Y Dios va guiando a ese muchacho, lo lleva a Egipto. Y en determinado tiempo viene la advertencia de Dios. Pero no viene a un santo, viene a Faraón. Y Dios le hace soñar aquel sueño que todos conocemos y usamos comúnmente, y la historia de la humanidad ha usado. Estás en el tiempo de las vacas flacas. El sueño de aquel hombre
Dios le hizo soñar, lo turbaron, lo confundieron, como Nabucodonosor. Y le dijo, Dios, hay 7 vacas flacas, 7 espigas flacas, 7 vacas gordas, 7 espigas llenas de grano. Y nadie sabía lo que Dios le estaba hablando. Como nadie sabía lo que Dios le habló a Nabucodonosor. Fíjese que los sueños más increíbles y más profundos, Dios se los trajo a personas que ni siquiera tenían revelación. En los tiempos finales de la roca que va a venir, establecer las alianzas humanas, Dios se lo dio a un hombre llamado Nabucodonosor, que después llegó a temer a Dios. Pero escuche la palabra, ahí está, en un momento en la cárcel, 2 presos que estaban con José, empezaron a hablar de sus sueños, empezaron a contar de sus sueños. Uno dijo, yo vi que en mi cabeza comían las aves, yo vi que restauraba esto y copas. Y José dice, esto y esto te va a pasar. A vos te van a cortar la cabeza y vos vas a ser restaurado en el puesto que tenías antes. Pero te pido algo, que te acuerdes de mí. Dios creo que le hizo hablar a José. Se olvidó este hombre, se olvidó, fíjese cómo Dios maneja los hilos. Creo que se olvidó porque Dios sabe cuándo tienen que salir las cosas a luz. Dios sabe los momentos y no es del que corre. Por eso dice Dios, no es del que corre, no por más que el caballo se aliste y esto. A veces hay hermanos que dicen, pero tenemos que hablar con el pastor para que el pastor le dé manija y dale y vamos a hablar. Yo siento en mi espíritu que hay gente así. Y yo digo, Señor, controlalos porque los tiempos están en tus manos. Porque no es empujar a la gente como animales y meterlos al corral. Es el Espíritu Santo que obra y nos toca y nos infunde y nos impulsa para hacer la voluntad de Dios. Y ahí está, llegó el día que el sueño vino. Ahí está el rey Faraón sin saber qué pasaba. Vacas gordas, vacas flacas, espigas cargadas de trigo, espigas que no tenían nada de trigo. Turbado, aparece este hombre, el copero, justo el copero, el que servía el vino, el que probaba el vino, el hombre más cerca. No fue el panadero, porque quizás nunca él llegaba hasta cerca de Faraón. Fue el copero, porque él era responsable. Si echaban veneno en las copas, él tenía que probar antes. Él iba a morir. Por eso Nehemías ni siquiera podía estar triste. Ahí está, la persona que iba a estar bien cerca, Dios la dejó vivir. Escuchó el sueño, le dio un sueño y todo se fue encaminando y dice, yo conozco a alguien que cuando tú nos enviaste a la cárcel, él nos dijo lo que nos iba a pasar y tal cual dijo él, así se cumplió. Y dijo Faraón, tráiganlo. Y ahí lo llevan a José. Faraón dice lo que había visto. Y entonces José dice, así dice Dios, Faraón, este es el sueño. Hambre va a venir. Pero previo al hambre va a haber 7 años de prosperidad. Pero después de esos 7 años, el hambre va a ser terrible. Terrible. No se va a poder soportar en la tierra, le dijo José. Y te digo algo, debe buscar un hombre inteligente, con la sabiduría de lo alto, para que sea un buen administrador. Y ahí nomás dijo Faraón, vos sos, porque no he conocido a nadie con esa inteligencia. Fíjese, le voy a decir algo. En los tiempos de necesidad, José vio, interpretó, viene un hambre, pero ni se preocupó. Él dijo, prepara un hombre. Porque en este tiempo va a haber tanta prosperidad. Y lo que hizo este hombre fue increíble. Dijo, armen graneros, armen. Cuando usted ve la arqueología, está marcado la historia de aquel hambre y todo lo que preparó este hombre José. Y preparen graneros, cosechen, guarden, hagan esto. Y de pronto pasaron los 7 años de prosperidad y llegó el hambre. Y ahí está el tiempo de Dios. Y empezaron a venir hacia Egipto a hablar con Faraón. Y él dice, vayan con José.
Y el hambre al tercer año era más fuerte y abrió los graneros. Y de todos lados. Y empezó a comprar las tierras, empezó a comprar esto, empezó a comprar lo otro. Yo creo que la gente, por causa de la necesidad, estaba diciendo: oh, mirá, esto me salió, permítame un ejemplo, esto me salió $10.000, pero si vos me das $500 te lo doy. Dame un poco de comida. Compró fuera de Egipto. Y empezó a comprar los animales, empezó a comprar la gente. Todo compró para Faraón. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. La directiva de Dios. Y cuando nosotros emprendemos sin conocer la voz de Dios y queremos hacer planes y esto y lo otro y no tenemos la voz de Dios y nos apresuramos porque a mí me parece que es el momento. No. Cuando la voz de Dios Dios estaba guiando a José y Dios le había dicho a José: vos prepara esto, hace esto y el otro y acá y allá. Pero un día llegó Jacob, porque Dios había prometido a Jacob guardarlo. Israel, el usurpador, el que estaba en la bendición. Dios había planeado cumplir la palabra con este hombre. Y Dios sabía del tiempo de hambre y tomó uno de los hijos de él, lo preparó a través del desierto, del sufrimiento durante 13 años. Y llegó el día que ese hombre tenía la capacidad de abrir los graneros y hasta el hombre llamado Israel tuvo que descender a Egipto. Dios le dijo, distinto a Abraham y distinto a Isaac, Dios le dijo a Jacob: no temas descender a Egipto, porque yo he planeado algo en ese lugar. Yo he planeado algo en ese lugar. Dios planeó. Mire que Jacob tenía temor de descender, pero Dios le dijo: no temas descender a Egipto. No temas. Yo he planeado algo en ese lugar. Es interesante a veces cuando creyentes dicen: bueno, Dios quiere que yo esté metido ahí, algunos sin la guía de Dios, sin la guía de Dios. ¿Y qué pasó en ese lugar? Dios lo guardó, Dios lo bendijo, pudo ver a su hijo, pudo ver la restauración. Y cuando usted lee Génesis capítulo 50, ustedes pensaban que me hacían mal a mí. ¿No se dan cuenta que este fue un plan de Dios? ¿No se dan cuenta que Dios me fue pasando por toda esta tristeza, por este dolor, porque Él planeó guardarles a ustedes? Planeó guardar a su pueblo. Dios planeó de esa manera. Así que olvídense, no se preocupen más, no tienen nada. El corazón debe estar claro: yo no tengo nada en contra de ustedes. Dios me trajo para preservación de vida. Qué interesante es. Ahora fíjese una cosa. Seguimos marchando en la palabra. Cuando usted va al libro de Samuel, podríamos parar en Deuteronomio, ¿no? Y podríamos estar en Deuteronomio hablando, Deuteronomio capítulo 28. Cuando usted ve ese pasaje de la Escritura, hay una de las cosas que dice Dios, que es que el hambre va a venir por causa de la desobediencia. Por causa de la desobediencia. Pero vamos a pasar eso, vamos a pasar. Yo solamente estoy diciéndole, hermanos, creo que el juicio de hambre va a tocarnos. Escuche bien, me estoy atreviendo. Por eso estoy hablando de esto, para que usted crea que en el tiempo de hambre no va a morir. Que los poderosos pueden tener necesidad, pero Dios nos va a dar todo lo que necesitemos. Su promesa. Salmo 34, Salmo 37, Job capítulo 5. Deuteronomio capítulo 29, vos estás bien conmigo, yo te cubro, tu canasta va a ser llena. Malaquías dice: yo voy a abrir las ventanas de los cielos, vos sé fiel conmigo, yo abro las ventanas, te van a llamar tierra deseable. Prestarás, vas a dar. ¿Sí o no? Escuche bien, David pasó por un tiempo de hambre, y escuche bien la cosa, pero en este caso fue por quebrantar una promesa. 3 años de hambres consecutivos,
Dice 2 Samuel capítulo 21, verso 1. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer, por favor. 21:1. ¿Por qué había venido el hambre? 3 años de hambre consecutivos. Y David habló con Dios. A mí me asombró. Dijo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué este hambre? Yo soy un hombre conforme a tu corazón. Yo te amo. Yo me hundí en el pecado, pero te pedí perdón. Te rogué que no quites tu espíritu. Me limpiaste con hisopo. Te pedí tantas cosas, Señor. Aquí estoy. Pero ahora estamos con 3 años de hambre. Hay mucho hambre. ¿Qué pasa? Y Dios le dice, hay una promesa que está quebrada. Hay un pacto que ustedes han quebrado. Lea todo el pasaje. Hoy lo leí rapidito. Hay un pacto quebrado. Hay algo que hay que arreglar. Hay cuentas que arreglar. Hay cosas que ordenar, David. Hay cosas que no están. Y el hambre no se va a quebrar hasta que ustedes no arreglen. Y el problema es con esta gente, los gabonitas. Y David enseguida dijo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que quieren? Nosotros tenemos que arreglar con ustedes. Yo quiero que el hambre se termine. Yo quiero ordenar. ¿Qué tengo que arreglar? Y ellos dijeron, nosotros queremos, no queremos que sufran ustedes, pero queremos que se nos presenten 7 familiares de este hombre que nos hizo tanto mal, que quebró el pacto, que nos mató, que nos torturó. Y ahí vino el arreglo. El hambre muchas veces, las situaciones en crisis total, porque hay pactos quebrados, tratos con Dios que han sido quebrados. Y cuando nosotros marchamos en la palabra, usted puede ver otro tiempo de hambre. ¿Quién puede buscar el libro de Ruth? A ver, ¿quién lo encuentra? Verso 1:1, por favor. 1:1. ¿Ya está? En el tiempo de los jueces vino hambre sobre la tierra. Y luego dice la palabra, y un varón que moraba en Belén de Judá se fue, salió. Belén, ya le dije una vez esto, significa casa de pan. El lugar donde Dios no dejaba faltar la bendición, pero ahora estaba tocando el propio lugar que simbolizaba un lugar de prosperidad, de bendición, un lugar bendecido por Dios. Y ahí hay uno que no era cualquier personaje, que decide salir, escaparse, huir en medio de ese hambre. ¿Y saben cómo le fue? Ustedes conocen toda la historia. Ustedes saben, Noemí, que significaba dulzura, que significaba una mujer bendecida, vuelve. Y ella cuando le dice, Noemí, volviste, dice, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque yo me fui con las manos llenas, volví vacía, perdí a mi esposo, perdí mis hijos, perdí todo. ¿Por qué me fui de la casa del pan? ¿Por qué me fui de Belén de Judá? Me tendría que haber quedado aquí en medio de la necesidad. Perdí todo, llámenme amarga, amarga. Qué interesante que es eso. Pero marchamos en la palabra, avanzamos en la palabra, y usted puede ver Isaías, usted puede ver Jeremías, usted puede ver en el libro de Reyes. Usted cuando ve el libro de Reyes, capítulo 18, usted va a encontrar otro tiempo de hambre con el profeta Eliseo. Otro tiempo de hambre. Dios había mandado ese juicio por causa de la desobediencia de su pueblo, el paganismo, y ahí hay un varón. Los días de hambre increíble. Vino la sequía, vino el hambre, y este hombre estaba siendo sostenido. Escuchamos, cuando usted mira el libro de Reyes capítulo 18, usted va a encontrar ahí en la escritura ese tiempo de hambre. Pero Dios estaba sosteniendo a su siervo fiel. Y cuando nosotros vamos al otro libro de Reyes, capítulo 4, encontramos que en el tiempo de Eliseo también vino un hambre, tremendo hambre. Se comían las criaturas, se comían el estiércol de las palomas. Y había una necesidad increíble. Pero en medio de ese hambre, en los tiempos de Eliseo, hubo 2 veces. Es interesante ver
Es interesante ver cuando aquella viuda no sabía qué hacer, el profeta le dice esto y esto y esto. Y durante todo el tiempo de necesidad, dice que no le faltó absolutamente nada. Qué increíble lo que sucedió. Mira, hermano, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, en el tiempo de Jacob, en el tiempo de David, en el tiempo de Ruth, en el tiempo de Elías, en el tiempo de Eliseo. Y podemos ver Isaías, Jeremías, Ezequiel. Pero ¿por qué no vamos y usted va al libro de los Hechos? Oh, el libro de los Hechos, increíble, hermano. Es maravilloso el libro de los Hechos. Qué lindo es ver en el libro de los Hechos. Pero también en el libro de los Hechos, la Biblia relata que vino un tiempo de hambre, que se cumplió y dice que apareció un profeta, Agabo, el mismo que le dijo a Pablo, tu cinto es este, varón, vos vas a sufrir mucho. Y apareció un profeta. Ahí estaba Agabo diciendo, viene un tiempo de mucho hambre, viene un tiempo de mucho hambre, viene un tiempo de mucho hambre. El Espíritu Santo me marca, va a haber hambre, va a haber hambre. Y nadie, aparentemente no sucedía nada. Pero cuando llegaron los días de Claudio, el hambre vino, el hambre vino. Hasta en propio Jerusalén dice que los hermanos juntaban, pero ese hambre tocaba sectores. Había lugares que tenían y enviaban a través de los hermanos alimentos para aquellos lugares. Pero apareció previo a eso un profeta que el Espíritu le impulsaba a decir, viene hambre, viene hambre. Y muchos de los hermanos que escucharon a Agabo diciendo, viene hambre. El Espíritu Santo me dice que les diga que viene hambre. Y los hermanos que escucharon empezaron a prepararse para esos días. Empezaron a prepararse para esos días. Pero hay algo más. Yo solamente estoy diciéndole algo para tratar de mirar que Dios cumple. Y hubo tiempos que vivieron hijos de Dios en tremenda necesidad. En tremenda necesidad. Oh, ¿se acuerda usted? Habrá leído la historia de aquel joven pastor que antes de que llegara la guerra y apareciera en el escenario Hitler y empezara a declarar la guerra, el Espíritu Santo le dijo a este pastor joven que la gente, los creyentes, iban a ser llevados en trenes, le mostraba el Señor, con el orín hasta sus hombros. Le decía el Señor. Y él empezó a decir, vienen los tiempos, este hombre, no apoyen, porque todos los creyentes apoyaban a ese hombre, todos los creyentes. Y este pastor empezó a decir, no apoyen, no apoyen. Dios me ha mostrado, vamos a viajar en los trenes con el orín hasta los hombros, vamos a morir, va a ser increíble. Se burlaban de él. Este no sabe nada, vamos a apoyar, vamos a meternos, hay que meterse. No olviden que los únicos peces que van en favor de la corriente son los peces muertos. Y llegó el día y se cumplió lo que este pastor joven decía. Muchos creyentes en los tiempos de Hitler fueron llevados en tanques de trenes con el orín hasta los hombros. Es interesante. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que los últimos días, parte del juicio final, cuando usted lee Apocalipsis capítulo 6, dice, se va a soltar un caballo color amarillo, que tiene autoridad, y una de las autoridades que tiene es traer hambre sobre cierta parte de la tierra. Pero, yo no sé, yo no voy a estar en ese tiempo, yo me voy con Cristo. Pido piedad, misericordia, acuérdate de mí, considérame, Señor. No quiero estar en la tibieza, quiero estar con mi corazón sensible y ya está. Cuando toque la trompeta, listo, me voy. Me voy para descansar. Bastantes batallas hemos librado aquí. Me voy, listo. Pero, previo a eso, no hay garantía que los vientos de las tormentas no nos toquen. No hay garantía que no veamos las nubes muy negras viniendo, los techos empezando a volar. No estoy hablando de una tormenta natural, estoy hablando de señales, de cosas como que están sucediendo ahora. Usted sabe, pueblos y ciudades,
totalmente interesante. Y en otro lado habrá peste, y en otro lado habrá guerra, y en otro lado habrá señales fuertes en la naturaleza, terremotos, no sé qué sucederá. Parate, consagrate, que yo voy a buscarte y te vas conmigo. Póngase de pie. Si desea contactarnos, puede hacerlo a la oficina central del Ministerio Evangelístico Desde lo Último, a calle San Martín 4225, código postal 8300, Neuquén Capital, Argentina. O a nuestros teléfonos 054 299 44 60 953 o al 445 0726 o a nuestro email desdeloultimo@hotmail.com, o bien puede visitar nuestra página web www.hectorferreira.com.ar. Consuelo,